Muy buenas tardes, estimado público. El Banco de la República les da una cordial bienvenida. Agradecemos su presencia para el conversatorio El audiovisual entra al museo, los orígenes del videoarte, que es realizado como apoyo a la exposición temporal Y he aquí la luz, obras del Centro Nacional de Artes Plásticas, y que será orientado por Mauricio Martínez, a quien agradecemos de igual manera por aceptar nuestra invitación. Antes de dar inicio, les agradecemos apagar sus celulares, por favor. Mauricio Martínez es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, con amplios conocimientos en historia del cine, la fotografía y el análisis de la imagen. Ha realizado documentales y crónicas en diferentes proyectos de televisión cultural para canales como Señal Colombia. Cuenta con experiencia como docente universitario y educador en instituciones como el Museo Nacional de Colombia, al que estuvo vinculado por más de 10 años. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte del grupo de mediadores pedagógicos del Banco de la República. Queda entonces con ustedes, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Esta primera conferencia dentro de este marco de la exposición temporal Y he aquí la luz pretende remontarse como a los orígenes de cuando el video empieza a utilizarse como una herramienta de creación, no solamente como el soporte para la producción de imágenes electrónicas a distancia, o sea, la televisión, sino como una exploración del mismo medio. La idea es que vamos a ver, tengo una presentación en PowerPoint como para que tengamos algunos referentes del contexto en el cual surge el videoarte durante los años 60 y 70 y pues paralelamente voy a ir mostrando algunos ejemplos de esta primera etapa del videoarte durante los años 60 y 70. Pues he llamado a esta conferencia El audiovisual entra al museo, orígenes del videoarte, porque en la actualidad ya, digámoslo, es normal, o sea, el público está habituado a asistir a una exposición de arte contemporáneo y encontrarse con una proyección de video, ¿sí? O con una videoinstalación. Inclusive ya es normal que los programas universitarios de artes, antes que se llamaban artes plásticas, precisamente con los nuevos medios tecnológicos, se ha ampliado, digamos, este campo de experimentación con diferentes técnicas, por eso ahora las carreras se llaman artes visuales, se dictan cátedras específicas sobre nuevos medios, sobre nueva tecnología, sobre el video como herramienta creativa. Y por otra parte, si bien el videoarte, dentro de lo que les voy a hablar el día de hoy, nació en un contexto, digámoslo, contra la institución museística, ¿no? Contra las instituciones del arte, contra el mercado del arte, vamos a ver que inclusive este statu quo, estos museos van a empezar a adquirir entonces estas piezas audiovisuales para enriquecer sus colecciones y para hacer exposiciones antológicas sobre los creadores del video. Entonces, pues cabe mencionar que esta conferencia hace parte de un ciclo de 3 que voy a realizar. La segunda va a ser sobre el cine ensayo y la tercera va a ser sobre directores de cine que se alimentan de la rica y larga tradición de la historia del arte. Estas 3 conferencias tienen un hilo conductor que tiene que ver con la exposición Y he aquí la luz, que ustedes pueden visitar hasta el día 24 de julio. Pues primero es una exposición de artistas contemporáneos franceses que nacen entre la década de los 50 y 60 y que irrumpen en la escena artística en los años 80 y se consagran en los años 90. Básicamente son artistas que indagan sobre la imagen, sobre las múltiples posibilidades de la imagen, sobre su aparición y su desaparición, sobre su fijeza y sobre su movimiento, sobre sus múltiples formas de construir también un discurso complejo, porque no solamente son experimentos netamente formalistas, sino también, por supuesto, como el arte contemporáneo lo es, se generan discursos complejos alrededor de lo político, de la sociedad, de lo tecnológico. Entonces,
Esta es la exposición que ustedes pueden visitar con los 11 trabajos de los artistas cuyos trabajos hacen parte de la colección del CNAP, el Centro Nacional de Artes Plásticas, que tiene la colección pública de arte contemporáneo más grande de Francia, es una institución adscrita al Ministerio de Cultura de Francia. Y pues cabe mencionar que la exposición no solamente está, digámoslo, en el segundo piso, también los lunes, miércoles y sábados se exhibe de manera continua desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, precisamente una serie de películas y videos realizados por estos artistas, que en total son 20. Y ustedes van a ver, digámoslo, que este tipo de trabajos precisamente indagan sobre las múltiples posibilidades expresivas, estéticas, plásticas del video. Ahora pues por supuesto con el advenimiento de las artes digitales, y inclusive hay artistas que rescatan los formatos analógicos y los combinan con formatos digitales para indagar sobre sus discursos estéticos. La exposición, el nombre "Y he aquí la luz", viene básicamente de la escena final de la película guión del filme Pasión de Jean-Luc Godard de 1982. No es una exposición sobre Godard, no es una exposición del cine, sino de cómo los artistas, al igual que Jean-Luc Godard, se han puesto en la tarea de reflexionar y pensar sobre las posibilidades infinitas de la imagen, de las imágenes en movimiento, al margen, digámoslo, de la industria cinematográfica, pues que más que todo está regida bajo unos cánones narrativos. O sea, las imágenes en movimiento, básicamente lo vamos a ver en los ejemplos de esta conferencia, no solamente son para contar historias o para, digámoslo, utilizar géneros, el drama, el suspenso, el terror, etcétera, que más le deben al teatro y a la literatura que al mismo cine como tal. Entonces, digámoslo que dentro de esta introducción también cabe mencionar otra exposición que termina en contados días, que se llama 6 proyecciones. Muestra una serie de trabajos también audiovisuales hechos por artistas colombianos que hacen parte de la colección de arte del Banco de la República, y los últimos, digámoslo, proyectos expositivos que se han hecho aquí en el Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República precisamente han hecho énfasis en ello, en esa colección, digámoslo, de trabajos audiovisuales de los artistas, exposiciones recientes como Formas de la Memoria, donde teníamos trabajos muy importantes como el de Antoni Muntadas, el gran videoartista catalán, la artista boliviana Claudia Joscovics. Y lo interesante es como indagar de dónde viene esto, de dónde viene esta experimentación con el video, que a veces en pleno siglo XXI sigue en alguna medida desconcertando, confundiendo al espectador, inclusive agrediéndolo, ¿no? Entonces, pues básicamente de manera muy didáctica, muy pedagógica, quiero ver de dónde viene esto. O sea, estamos prácticamente a 50 años de la creación del videoarte. Bueno, el contexto histórico en el que nace el videoarte pues son los años 60, que como todos ustedes saben, los años 60 son la década de los movimientos contraculturales. Es la década donde varios grupos sociales están rechazando valores implantados desde el establecimiento. La juventud se está volcando contra el orden establecido, ¿no? Es el mayo de 68 parisino, los movimientos estudiantiles en diferentes ciudades del mundo, es la lucha de los afro-norteamericanos por sus derechos civiles, ¿no? Pues recuerden que Martin Luther King es asesinado en esta década, ¿no? Es la década del hipismo, de la experimentación con las drogas y la expansión de la conciencia, es la década del rock. Pero cabe mencionar que también es los movimientos pacifistas en contra de la guerra, en especial pues la guerra del Vietnam. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Pues curiosamente la guerra del Vietnam es la primera guerra televisada, o sea, también es la década donde la televisión se consolida como el gran medio masivo de comunicación.
y por eso los videoartistas, digámoslo, tienen una postura anti-televisión y van en contra de este enajenamiento y esta avalancha, digámoslo, de productos televisuales de entretenimiento y banalidad, que es con el cual ellos reaccionan fuertemente. Entonces, esta es la década de, también en Latinoamérica están pasando muchos acontecimientos bajo la influencia de la Revolución Cubana, surgen los nuevos cines latinoamericanos y en especial también, otra vez retomando, es donde se consolida la obra de Jean-Luc Godard, donde él traspasa los límites y las fronteras de esas clasificaciones tradicionales del cine dentro del documental, dentro de la ficción, y él se enmarca más como un cine ensayista. ¿Sí? Les traje estas imágenes porque hacen referencia a la visita del Papa Pablo VI a Nueva York en 1965. ¿Y por qué es tan importante esto para los videoartistas? Porque ahora les voy a mostrar la segunda imagen, ¿sí? Que es esta. Nam June Paik, uno de los considerados padres del videoarte, pioneros del videoarte coreano, adquiere un equipo portátil de video que es el que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Equipos que con el paso del tiempo empiezan a ser accesibles a muchas personas. Inclusive se puede empezar a hablar de lo que ahora está tan de moda, la democratización de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y entonces él graba la visita del pontífice a Nueva York en el 65 con este equipo, ¿no? Fíjense, es un equipo de grabación conformado por esta cámara, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el portapack, y con este magnetoscopio portátil, ¿sí? Porque antes, digamos, lo que la televisión no había desarrollado la tecnología como de guardar las imágenes en un soporte, en una cinta, pero ya, digámoslo, la Sony, la empresa japonesa, con este avance tecnológico de crear cintas de media pulgada, ya se pueden guardar, capturar imágenes y reproducirse inmediatamente, ¿no? Nam June Paik lo que hace es grabar con este equipo que les estoy mostrando aquí la visita del Papa, y por la noche proyecta estas imágenes, es más, los graba como desde un taxi porque las calles estaban por supuesto abarrotadas, y le proyecta a muchos de sus amigos artistas dentro de esta escena de los artistas underground neoyorquina, le proyecta estas imágenes. Esto, digamos, lo que para el contexto de la época es una revolución desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del arte, ¿no? Poder, a diferencia del cine, que hay que, en esta época, pues el cine analógico de soporte químico, se filmaban las escenas y tenía que pasar un buen tiempo para esperar a que las imágenes fueran reveladas y posteriormente proyectadas, ¿no? Entonces el video, digamos, lo que va a ser un poco como la reflexión, inclusive desde la misma etimología de la palabra, ¿no? Video es una palabra del latín, ¿no? Que quiere decir yo veo, o sea, de suyo ya es una enunciación en primera persona, la realidad vista a partir desde una cámara y ahora pues desde un celular, una interpretación de la realidad del mundo a través del lenguaje video, ¿no? Pero es algo paradójico porque al mismo tiempo que vemos, también todo el tiempo somos observados, ¿no? Estamos como en una, digamos, sociedad donde ya estamos habitados en que hay cámaras de vigilancia por todo lado, ¿no? Los GPS y las satélites, un mundo de hiperabundancia de imágenes, ¿no? Pero digamos lo que es muy importante saber que en los 60, con estas evoluciones tecnológicas van a la par con las experimentaciones artísticas. Esto es lo que pasa entonces con el soporte video y pues cabe mencionar que estas experimentaciones que vamos a ver más adelante deben mucho al espíritu del cine experimental de los años 20 y 30, ¿no? Cuando en esta época que les estoy contando, los artistas de las vanguardias históricas, o sea, artistas dadaístas, surrealistas, artistas de la Bauhaus, artistas que venían de diferentes ismos,
¿cierto? Ven también en el cine una poderosa, digámoslo, un poderoso lenguaje. Personas como Marcel Duchamp o Man Ray o Fernand Léger hicieron cine experimental. Inclusive los surrealistas decían que el gran argumento, el gran error del cine era el argumento. O sea, la misma narración, las convenciones narrativas, introducción, nudo, desenlace, personajes con los cuales nos identificamos emocionalmente, son elementos que no pertenecen propiamente al cine, sino, como les decía anteriormente, esto viene ya de atrás, de la literatura y del teatro. Por eso ellos radicalmente rechazaban este cine narrativo y experimentaban con el mismo medio cinematográfico. Este cine experimental, digámoslo, se replica en los Estados Unidos con lo que va a ser el movimiento del cine independiente norteamericano, con personajes como Maya Deren o Stan Brakhage y los hermanos Mecas, inclusive más adelante el mismo Andy Warhol, que experimenta con todas las técnicas posibles y por supuesto también con el cine, ¿no? Entonces, bajo este espíritu experimental y exploratorio de las posibilidades del medio, los videoartistas precisamente indagan en el video, que asimismo como el cine, ante todo es un arte del tiempo, ¿sí? Son imágenes en movimiento, es una construcción temporal. Y por esa razón, muchas veces el video y el cine tienen más que ver con la música que con otras obras, ¿no? La música, ante todo, son artes temporales, son artes del tiempo. Y algunos de estos videos también son construidos bajo, digámoslo, parámetros musicales, pero no los parámetros musicales convencionales, sino inclusive la misma música contemporánea que se está dando en este momento. Bueno, este es Nam June Paik, ¿no? Coreano. Él se forma, él estudia historia del arte en un comienzo, hacen una tesis sobre Arnold Schoenberg, el músico, digamos, lo que inventa la música tonal, ¿no? O sea, las grandes revoluciones de las músicas del siglo XX, ¿sí? Y cuando llega a Alemania en los años 50, entra al laboratorio de música de Karl-Heinz Stockhausen. Stockhausen se considera como el pionero también de la música electrónica. Hoy por hoy para nosotros es normal, digámoslo, la música electrónica, pero la música electrónica ahora más dentro del ámbito inclusive del pop o de la cultura del entretenimiento. Pero cabe mencionar que todos los experimentos de música electrónica nacieron dentro del ámbito de las músicas cultas, ¿sí? Dentro de pues, círculos de una élite artística. Y Stockhausen precisamente empieza a experimentar con sintetizadores de sonido, a ser consciente que el ruido también es un elemento expresivo, ¿no? Es más, la palabra música para personajes como John Cage y Stockhausen es una denominación limitada, porque a veces la música lo asociamos a sensaciones agradables de los sonidos. Por eso les hablaba de la reivindicación del ruido también como un elemento plástico, sonoro, ¿no? Y ellos también son conscientes digámoslo, del paisaje sonoro circundante. Cualquier objeto cotidiano, una silla, cualquier objeto, una sierra eléctrica, también tienen un sonido característico que se puede capturar, manipular, inclusive utilizar como material plástico, como si fuera el óleo, ¿sí? O sea, el sonido también tiene una carga poética desde la forma en que el artista sonoro también lo trabaje, ¿no? Entonces, Nam June Paik va a tener esa fuerte influencia en Karl-Heinz Stockhausen y del señor John Cage, que va a ser también una figura muy importante para el arte contemporáneo y para los videoartistas, ¿no? Cuando empiezan a componer inclusive música aleatoria, ¿sí? Inclusive rompiendo con los métodos tradicionales del solfeo y de la partitura, ¿no? Les voy a mostrar un pequeño video de John Cage, que es como del año 60, que lo invitan a un programa de televisión. Cabe mencionar, son artistas
que se forman, asimismo como Pike, en el conservatorio. O sea, tienen formación clásica, rigurosa, ¿sí?, de cualquier músico de conservatorio, pero digámoslo que dentro de estas corrientes renovadoras y vanguardistas dejan a un lado toda esa tradición y empiezan a llevar a la música, o a los sonidos mejor, a territorios mucho más amplios e inexplorados. Bueno, el video no lo vamos a ver todo, vamos a ver solamente como el momento. Fíjense con lo que empieza a crear también música y ambientes sonoros, ¿no? Con los objetos que están ubicados en este espacio, ¿sí? Inclusive también otro logro tecnológico que es la cinta magnetofónica. Estas composiciones musicales reproducen una cinta magnetofónica paralelamente a este audio que se reproduce. Ellos van como superponiendo una serie de sonidos sobre esta pista sonora, donde el azar también tiene mucho que ver acá, ¿no? Entonces, veamos un fragmento. The reason that he does this is because these sounds are in no sense accidental in their sequence. They each must fall mathematically at a precise point. So he watches his watch as he works. He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. If you like it, you may buy the recordings. John Cage Inclusive, escuchamos las risas de la gente cuando ve esto. Y para Cage inclusive las risas del público es otro elemento sonoro que hace parte de este happening musical. Pues eso era John Cage.
pues por supuesto que hay implícita una actitud de provocación frente a, digámoslo, a lo que convencionalmente se entiende como un espectáculo musical, ¿no? Digámoslo, esta actitud algo anarquista y provocadora y, digámoslo, iconoclasta, va a influir fuertemente al grupo Fluxus, del cual les voy a hablar más adelante, ¿no? Ellos hablan de antiarte, de antimúsica, de cómo van en contra de estas convenciones, digámoslo, burguesas, ¿no? Pensemos, digámoslo, en el contexto de la música y lo que hace John Cage, ¿no? Digámoslo, la música elitista, sinfónica, la orquesta sinfónica dirigida a cierto tipo de público en ciertos círculos restringidos que siguen reproduciendo cierto modelo musical que ya durante varios siglos va a ser, digámoslo, cuestionado y digámoslo, transgredido por estos artistas, ¿no? Entonces es curioso ver cómo es el terreno también de cuando los lenguajes artísticos dialogan unos con otros y se alimentan unos con otros, ¿no? Las fronteras del arte se desdibujan, ¿no? Y artistas de diferentes disciplinas empiezan a experimentar con todo tipo de medios artísticos, ¿no? Entonces Pike va a tener a estas dos figuras muy importantes, Stockhausen y John Cage, ¿no? Y se da cuenta cómo los medios electrónicos también pueden intervenir en esta poética del sonido. Igualmente va a utilizar dispositivos electrónicos para empezar a manipular el tubo catódico de los televisores. Se considera también a Nam June Paik como el creador de la televisión abstracta. Esta fotografía que estamos viendo acá es del famoso grupo Fluxus. Fluxus es una palabra en latín que quiere decir flujo, lo que fluye. Se considera un movimiento neodadaísta porque precisamente retoman el espíritu de los artistas dadaístas que precisamente van en contra del orden establecido del arte, ¿no? Como les decía anteriormente, van contra el excesivo mercantilismo del arte y en cómo el arte sublime, entre comillas, ha dejado de ser una herramienta crítica y que subvierte un orden y se ha vuelto un objeto más, una mercancía más dentro de los museos, dentro del el museo tradicional, ¿no? Entonces Fluxus reacciona contra todo ello, retomando como la actitud de los dadaístas de comienzos del siglo XX. El creador de Fluxus es el señor Masiunas, de origen lituano. Aquí se acompaña de un personaje también muy importante dentro del videoarte que es Wolf Vostel, alemán, del cual vamos también a ver algunos trabajos de él. Y pues, ¿qué están haciendo ellos básicamente? Esto es en un festival internacional de música en la ciudad de Wiesbaden, en Alemania. En 1962 lo que están haciendo es destruir el piano, ¿no? El piano como un símbolo pues de la cultura tradicional burguesa, ¿no? Clásica. Lo que están haciendo ellos con este acto iconoclasta es rompiendo contra este símbolo, ¿no? Es un happening, o sea, es una acción cargada de sentido, ¿no? Entonces ellos es cuando hacen muchos happenings, ¿no? Cogen con martillos y destruyen los pianos. Aquí lo están cortando con una sierra. Inclusive al final del happening lo que hacían ellos era repartir los pedazos del piano entre los asistentes. Entonces estas eran como las estrategias de alguna manera provocadoras de Fluxus. Pike va a ser parte de Fluxus y pues ya les hablé que John Cage va a ser otra figura muy importante dentro de este ámbito. Otra cosa con la cual reaccionan fuertemente los artistas de Fluxus es con este mito del artista genio o de la vanidad, ¿no? El artista en un pedestal allá muy arriba y su público muy abajo, ¿no? Rindiéndole culto pues a este ser de otro planeta. Lo que esta concepción burguesa, el mito moderno precisamente es con el cual Fluxus reacciona fuertemente, ¿no? Pero
vuelvo y les digo, curiosamente estos movimientos que iban en contra del orden establecido, de los museos, de las galerías, de los coleccionistas, inclusive también van a ser absorbidos por las mismas instituciones mencionadas anteriormente en décadas posteriores, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Nam June Paik muy joven, el 63, ¿no? Una famosa exposición que hace en la ciudad de Wuppertal. Alemania es como, digámoslo, un centro del arte muy fuerte en este momento, del arte contemporáneo, y precisamente es interesante cómo los artistas hacen un trabajo interdisciplinario con científicos, con personas que conocen minuciosamente sobre los adelantos tecnológicos, inclusive diseñan dispositivos para los artistas para que a su vez los artistas utilicen esos dispositivos tecnológicos para manipular la señal electrónica, las mismas imágenes electrónicas como estamos viendo en este momento, ¿no? Este tipo como de manipulaciones de la señal electrónica pues también eran una especie como de happenings con personas que estaban, digámoslo, presentes durante el acto, durante la acción, ¿no? Digámoslo, otro aspecto que quisiera reseñar un poco es cuando se da la posibilidad de monitorear la imagen, o sea, tener la imagen en tiempo real, ¿no? Y empiezan a crearse videoinstalaciones, el concepto, digámoslo, de instalación, que es como de los 60, ¿no? Es precisamente una intervención en un espacio de una serie de objetos descontextualizados de su cotidianidad, ¿no? También la instalación incluye al objeto televisor, ¿no? Al medio video dentro del espacio. Entonces, de alguna manera se espacializa el video en relación a los otros elementos que están aquí. Entonces, fíjense lo que está sucediendo aquí, la figura de Buda que se está viendo a sí misma, ¿no? Es toda la metáfora de lo que pasa con el video como el espejo, ¿no? Una importante crítica de arte llamada Rosalind Krauss inclusive critica esta primera etapa del videoarte como una etapa excesivamente narcisista, ¿no? Pero a lo que está recurriendo aquí Paik es hacer una crítica muy fuerte precisamente a lo que pasa con la televisión, ¿no? A ese efecto como de embotamiento, de hipnosis, de enajenamiento, en el cual la sociedad occidental ha estado, digámoslo, empezó como a sumergirse en lo que es esta omnipresencia de los productos televisivos, ¿no? Y pues este espíritu también un poco irónico, iconoclasta, lo vemos en esta otra videoinstalación de Nam June Paik llamada TV Rodin, ¿no? Donde utiliza pues la famosísima escultura de este artista de finales del siglo XIX, el pensador, donde igualmente se está viendo a sí mismo, ¿no? Cabe mencionar que la videoinstalación se hacen visibles las herramientas tecnológicas en esta primera etapa, ¿no? Porque hacen parte como de todo el andamiaje de objetos que están interviniendo en un mismo espacio, ¿no? Ahora bien, les voy a mostrar precisamente algunos experimentos de Nam June Paik por medio de imanes, de cómo logra crear esta especie como de televisión abstracta, y otro fragmento de un importantísimo trabajo que hace Paik llamado Global Groove, que traduce surco global. Esto era lo que les quería como mostrar un poco como aquí un poco más atrás tenemos esto. Esto era lo que les quería mostrar, ¿no? Utilizando este imán, ¿sí? Y lo que les mencionaba anteriormente, lo que él llama la televisión abstracta. Entonces hagan de cuenta que asimismo como la pintura, como
como los expresionistas abstractos están trabajando en esta misma época, Pollock, de Kooning, ¿no? Asimismo, la pantalla de televisor puede trabajarse como un lienzo en blanco, ¿sí? Miren, por ejemplo. I discovered this technique in 1965 or so, you know, before I died. You know, one of the projects to do is this very interesting thing can be done. Esto es un documental que se llama Play It Again Nam, de otro importante videoartista francés, Jean-Paul Fargier, que le hace como un homenaje en los años 90 a través de este documental. Pues recoge como su múltiple creación a lo largo de casi 40 años. Veamos como otros experimentos. Persona que vemos tocando el cello, entre comillas, él lo llama un TV cello, ¿sí? Charlotte Moorman, una performer que va a hacer varios trabajos con Nam-June Paik en esta época. Entonces fíjese que hay una cámara que está registrando al chelista que vemos en la izquierda, y a su vez esa imagen es reproducida sobre los televisores que están en el cuerpo de la mujer. Es como casi que una simbiosis entre el cuerpo humano y la tecnología. Estos tratamientos, digámoslo, de la imagen electrónica, se dan gracias a la creación de sintetizadores de video y lo que se conocen como consolas de video o mixers, donde se puede alterar, digámoslo, la señal por medio de múltiples efectos, ¿no? Esto es lo que se llama un feedback, que es, de pronto ustedes han jugado en la casa, coger una cámara de video y grabar directamente a la pantalla del televisor y nos da como un efecto como de túnel infinito, ¿sí? Así como hay un feedback sonoro, también hay un feedback visual, el cual pues aquí Nam-June Paik está utilizando. Whole electronic industry is made from one obsession, is how to make. Perdón, retomo un poco esta última imagen. Entonces fíjese lo que está pasando ahí. Hay también como un trabajo como por capas, ¿no? Ahora es muy común utilizar, grabar una persona, registrarla sobre un fondo neutro de un color verde, azul, ¿no? Eso es lo que se llama el efecto del croma, y sobre esa imagen, sobre ese digámoslo, fondo neutro, yo puedo incrustar imágenes sobre el personaje. Así se hacen ahora muchísimas películas, pero para esta época en que Paik hace Global Groove, pues es realmente algo visionario y pues por supuesto algo de avanzada, ¿no? El video también, como la misma pintura, se puede trabajar como por capas, y esto es algo que pertenece específicamente al terreno del video, no a la cinematografía convencional como tal. Es algo que la misma tecnología del video ofrece a los videoartistas, ¿no? Poder incrustar una imagen sobre otra de manera casi, como les digo, como un collage, ¿sí? Donde yo puedo superponer varias capas de imágenes una sobre otra, ¿no? Por eso les digo que esto es un material igualmente plástico como cualquier material de los medios tradicionales, ¿no? Por eso quería mostrarles esta imagen en especial. Estas son instalaciones ya como de la década de los 90, ¿sí? Estas videoesculturas monumentales que hace Paik ya en esta década, cuando se hace. Esta es una acción
fíjense lo que está pasando acá en esta secuencia, ¿no? Él está tocando un piano, ¿sí? Está monitoreando, o sea, filmando en primer plano las teclas del instrumento, que a su vez se ven, o sea, es como si la cámara fueran los movimientos de la mano del artista. Sí, es la cámara de video la que está recorriendo las teclas del piano, básicamente. Bueno, para no quedarnos solamente con Pike, retomemos un poco los otros personajes que tenemos preparados para el día de hoy. Esta es la esposa de Pike, Shigeko Kubota, también perteneció a Fluxus. Entonces se crea como el concepto de videoinstalación, que ya lo vimos con los dos trabajos anteriores, TV Zenith y TV Rodin. Y este trabajo es un homenaje a Marcel Duchamp, ¿no? A parte de esta famosísima pintura que hace Duchamp en 1912, desnudo bajando la escalera, que lo han catalogado como cubista, pero inclusive por los cubistas más ortodoxos del momento fue rechazada. Marcel Duchamp aquí está muy interesado por la descomposición del movimiento, ¿no? La abstracción como una persona que se está moviendo, ¿no? Muy influido por el cine. Recordemos, por ejemplo, cómo los experimentos de Muybridge en la segunda mitad del siglo XIX lo que hacían era descomponer las fases del movimiento de un caballo, ¿no? Duchamp, como precisamente uno de los padres de lo llamado arte no objetual, donde el objeto arte deja de ser importante y vale mucho más la idea o el concepto que está detrás de la obra de arte. Por eso Duchamp es tan importante para, digamos, estos movimientos neodadaístas como Fluxus, y Kubota hace precisamente este homenaje. Esto es una videoescultura, o sea, el monitor de video también es como otro material escultórico, ¿no? Entonces fíjense que es la forma de la escalera, y en cada uno de los escalones de la escalera hay un monitor que reproduce imágenes de una mujer bajando una escalera, ¿no? Entonces fíjense cómo las posibilidades de creación por medio de la herramienta video empiezan no solamente a pensarse en términos temporales, como los vimos anteriormente, sino también en términos espaciales. Y este otro personaje que es otro de los pioneros del videoarte alemán, Wolf Bostel, el que veíamos en el acto iconoclasta de Fluxus destruyendo el piano con sierras. Él, por ejemplo, por la época en que Pike hace estos experimentos con la señal electrónica en los 60, hace también algunos happenings, también tratando de desacralizar y de desmitificar el objeto televisor, ¿no? Que casi que se nos ha vuelto un tótem, o se volvió un tótem, un objeto sagrado dentro de nuestra cotidianidad. Entonces él hace algunos happenings, por ejemplo, enterrando televisores, ¿no? Y coge el objeto televisor y empieza como a llenarlo de cemento, a veces lo envuelve en alambres, ¿no? Y en los años 70 hace esta obra de arte, ¿no? En un museo, en el Museo Bostel, en España, en una ciudad donde él vivió durante un buen tiempo, ¿sí? Donde en la actualidad hay un museo llamado Museo Bostel, y pues crea lo que algunos críticos del arte contemporáneo llaman un environment o un ambiente, ¿no? Entonces los espectadores ingresaban a este espacio de una antigua edificación, unos lavaderos de una antigua edificación, y se encontraban con esta intervención de estos televisores en este espacio, ¿no? Y pues digámoslo, la forma en que está iluminado el espacio, el aspecto mismo de los televisores, pues se remite precisamente a la depresión endógena, o sea, la depresión causada al interior del cerebro, ¿no?
A lo que remite, pues básicamente Vostell precisamente otra vez es a la enajenación y a la proliferación de imágenes televisuales en el cerebro del que los percibe, ¿no? Entonces es una crítica abierta precisamente a la sociedad del espectáculo, ¿no? Cabe mencionar que en la década de los 60 y los 70 surgen los importantísimos teóricos de la comunicación como Marshall McLuhan, ¿no? Que estudian precisamente los fenómenos de la comunicación masiva, de la televisión, con su famosa frase, el medio es el mensaje, ¿no? Hablaba desde este momento McLuhan de lo que ahora somos, una aldea global donde todos los espacios están interconectados gracias a las autopistas de la información, pero McLuhan fue como uno de los primeros teóricos en analizar este fenómeno. Entonces lo que hace Vostell precisamente es inclusive coger el objeto televisor y desocuparle su interior, ¿no? Dejar solamente las carcasas, ¿no? Llenarlas inclusive de excrementos de pájaros, ¿no? De cemento, que inclusive durante el happening revoloteaban algunas golondrinas. Entonces toda esta acción precisamente pues iba encaminada a hacer esta, digamos, posición sumamente crítica e iconoclasta contra el objeto televisor, ¿no? Otro campo del cual no hemos hablado pues es el campo del performance, ¿no? Que no propiamente pues tiene mucha influencia con las artes escénicas porque es, digámoslo, el cuerpo en el espacio, ¿no? Y el performance pues tiene que ver con estas propuestas de arte no objetual, ¿no? Donde el cuerpo del artista se vuelve la misma obra de arte, ¿sí? El performance hacía parte de una de las actividades de Fluxus, y dentro de estos artistas multidisciplinares pues es importante mencionar a Bruce Nauman, ¿no? Lo que hace básicamente Bruce Nauman es filmarse a sí mismo, maquillándose de diferentes colores su cuerpo, ¿sí? Espacializar estas imágenes digámoslo, en una cámara oscura, en una caja negra, que es también un concepto muy del arte contemporáneo. Fíjense que estos espacios museísticos van en contra del famoso cubo blanco. Cuando hablo de cubo blanco es este espacio impoluto, ¿no? Donde hay paredes blancas y se colocan a la misma altura de los ojos los cuadros, ¿no? Es digámoslo, una retórica museográfica que empieza con la primera mitad del siglo XX en los museos de los Estados Unidos, el cubo blanco, pero ya con el medio video pasamos de este cubo blanco moderno a la caja negra posmoderna, ¿sí? En la exposición bucle, Acciones ante la cámara, ¿sí? Pues precisamente se mostraba este trabajo. Entonces fíjense cómo se espacializa el video. Ahora les voy a mostrar el video como tal, ¿no? Que básicamente es, como les digo, el performance. Muchas veces en los primeros años, que era algo efímero, algo que ejecutaba el artista en un tiempo real, pues van a utilizar el video ya sea como registro, como soporte de lo que hace, pero al mismo tiempo como una integración entre el cuerpo ante la cámara y la imagen de video en el espacio expositivo. Esto fue filmado en 16 milímetros y luego pues, pasado a video. Bueno, hay algo también muy recurrente en la gramática del videoarte, que es la cámara estática, la cámara fija, un poco yendo en contra del montaje por corte de muchos planos, ¿no? Que es como el montaje tradicional, y dejar que el tiempo transcurra y fluya, ¿cierto? Sin intervenir, digámoslo, de manera arbitraria en el montaje, ¿no? Son como unos larguísimos planos secuencias, los cuales filman y graban también estos artistas de esta época.
Bueno, y ya la última parte, digámoslo, de esta intervención va a ser ver algunos otros trabajos como emblemáticos, como de otros videoartistas. Voy a empezar a mostrarles, por ejemplo, Peter Campus, 3 transiciones, se llama el trabajo. Peter Campus, de Estados Unidos, 3 transitions, 3 transiciones, esto es de 1973. Entonces, aquí viene el comentario que les hacía, que para Rosalind Krauss el videoarte es bastante narcisista. Es como una especie de autorretrato. El personaje que aparece aquí es el mismo Peter Campus, ¿no? Que fíjense que la primera secuencia, en esta secuencia le está dando como la espalda al que lo ve, y sobre la espalda, como si estuviera agrediendo a sí mismo, pues aparece también su imagen, ¿no? Esto es básicamente apelando al efecto del chroma key, ¿sí? Es el personaje filmado sobre un fondo neutro, y sobre ese fondo neutro se puede incrustar otra capa de video y crear como una nueva realidad que está funcionando dentro de la narración audiovisual. Esta es la segunda secuencia. Fíjense lo que pasa otra vez con el trabajo de las capas, ¿no? O sea, sobre el color que él se está aplicando en el rostro, pues básicamente ese mismo color neutro, sobre ese color se superpone otra capa de video. Pero fíjese como el discurso que hay un poco como detrás de esa autorretrato y esa indagación del yo y de la individualidad, que es lo que nos plantea aquí Peter Campus en 3 Transitions. Sí, exactamente. O sea, usted se filma primero una acción, que sería la del personaje embadurnándose el rostro, ¿sí? Y luego se filma la otra acción, que son las imágenes que se incrustan sobre el rostro del personaje, ¿sí? Y esto apenas es como un nivel elemental de las múltiples posibilidades de superponer capas de video una encima de otras, lo que se llama incrustación. Esto no es digámoslo, de la tradición del cine, sino del mismo medio específico de las imágenes electrónicas del video, ¿no? Esta capacidad de mezclar imágenes es por medio de estas consolas de video que precisamente aparecen por esta época, ¿sí? Inclusive estos mixers y estas consolas pues se utilizan en los noticieros y en la producción televisual normal. Les doy un ejemplo normal. Bueno, aquí vemos la incrustación del rostro del artista sobre la hoja, que es el mismo color, sobre el mismo color de la hoja, el color neutro de la hoja, ¿sí?
Piensen, por ejemplo, un ejemplo sencillo, los noticieros, ¿no? Vemos en plano medio el presentador, ¿sí? Y detrás de él hay una imagen que es la que hace alusión a la noticia que está narrando el personaje, ¿sí? Como un ejemplo elemental de incrustación de imágenes, pues, de video. Les doy un ejemplo un poco más coloquial. Como producían el Chapulín Colorado. ¿Recuerdan cuando el Chapulín Colorado se tomaba las pastillas de Chiquitolina? Entonces al Chapulín lo filmaban en un gran plano general en un estudio para que se viera pequeñito, ¿cierto? Y sobre ese fondo neutro, pues insertaban las imágenes de los otros personajes que se veían gigantescos al lado del Chapulín Colorado disminuido por las pastillas de Chiquitolina. Son como ejemplos así bastante, digámoslo, clásicos de lo que es el chroma key, la naturaleza del mismo medio electrónico de las imágenes. Veamos ahora a Gary Hill, que es otro videoartista muy importante, que retoma precisamente los experimentos de la televisión abstracta de Nam-June Paik que vimos anteriormente, y hace este trabajo en 1978 llamado Electronic Linguistic, lingüística electrónica, ¿sí? Pues que hace alusión precisamente al video no solamente como medio, sino como lenguaje, como cualquier estructura lingüística, ¿no? El lenguaje escrito, el lenguaje hablado, ¿no? El video también es un lenguaje, ¿sí? Y aquí lo que él hace es una consonancia muy interesante entre sonidos e imágenes, ¿no? Yo diría como una especie de sinfonía electrónica visual la que logra Gary Hill en este trabajo. Obviamente una sinfonía dentro de los parámetros de las músicas aleatorias y la música concreta que vimos anteriormente con John Cage, por ejemplo.
Bueno, con respecto a este último trabajo quería un poco retomar cierta tradición del cine experimental, que en el cine experimental se intervenía directamente sobre la película, ¿no? El cine abstracto proponía una serie como de formas que entraban y salían de cuadro para construir un poema visual, un poema rítmico. O sea, cómo se puede prescindir de la historia para crear un poema visual, ¿sí? Y asimismo aquí también, siendo muy consciente, digamos, que el video es un arte temporal, hay también una construcción rítmica, así como una partitura, una pieza musical, ¿sí? También en la medida en que aparecen y desaparecen los grafismos abstractos, esta lingüística electrónica, se construye un ritmo, se construye un lenguaje, y pues básicamente la diferencia entre el cine y el video, o sea, el cine como una proyección de luz y el video como un generador de luz, ¿no? Y me remito al lenguaje de la luz, pues porque está perfectamente implícito con la exposición que tenemos en este momento en el segundo piso, ¿no? La luz, pues como un elemento necesario para percibir las imágenes, pero también la oscuridad paradójicamente se necesita para percibir ciertas imágenes. Me refiero a una obra del artista Philippe Parreno que está en la exposición, donde ustedes entran a este espacio, ¿sí? Ustedes encuentran las luces prendidas y por medio de una secuencia programada, cuando las luces están prendidas no hay nada, pero automáticamente cuando las luces se prenden, se acciona una proyección de video de una sepia, que es un cefalópodo, como un animal parecido al pulpo que tiene la propiedad de cambiar de colores, camuflándose dentro de la vegetación submarina, y al mismo tiempo en el cuarto contiguo vemos una serie de serigrafías impresas en tinta fosforescente que pues necesitan precisamente de la luz para cargarse la tinta y la oscuridad para percibirse estas imágenes fosforescentes en la oscuridad, ¿sí? Entonces, esto con respecto a la luz, como otro elemento plástico, como el movimiento, como el tiempo, como el espacio, como el ritmo, que son como los conceptos que han guiado esta exploración de los creadores del video hasta nuestros días. Y pues quería cerrar, a ver cómo estamos de tiempo, porque hemos hablado bastante como del caso del primer mundo, qué pasa en el tercer mundo con los videoartistas. En el contexto latinoamericano, a finales de los años 60, surge Marta Minujín, una argentina, haciendo como los primeros video performance. Es más, hay un video, una pieza que ustedes pueden ver en la quinta curaduría de la colección de arte en la Casa Republicana, aquí al frente de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde se ve el registro que hace Marta Minujín en 1980-81 en la famosa Bienal de Coltejer en Medellín, uno de los primeros eventos importantes de arte contemporáneo en Colombia, donde ella construye una gran figura en algodón de Carlos Gardel, y mientras suena la música de Volver, los asistentes, porque estas propuestas también involucran al espectador, le prenden fuego a la gran estructura de algodón que vemos en el espacio, ¿no? De esta manera se trata un poco como de desmitificar este ícono pues, de la cultura popular, más en una ciudad como Medellín. Entonces Minujín, 70s, es una de las pioneras también del video performance en Latinoamérica, y pues cabe resaltar países como Brasil y en especial Chile,
que ya desde los 70s, 80s tiene una muy buena producción de videoarte. ¿Qué pasa con Colombia? Bueno, pues el medio artístico colombiano durante los años 70, que fue donde se hicieron los primeros experimentos de videoarte, pues imagínense esto hace 40 años, ver estas exploraciones era percibido como personas que estaban mal de la cabeza, o porque según pues imperaba dentro del medio artístico aún la figura de las artes tradicionales, la pintura, la escultura, hasta que llegan personajes como Antonio Caro con su poderosa obra Colombia, que ustedes también pueden ver aquí, uno de los pioneros del arte conceptual en Colombia, ¿no? Es una pieza hecha con materiales muy rústicos, pero hay una poderosa idea detrás del letrero Colombia hecho con el logo de Coca-Cola, obviamente una alusión a la penetración cultural de Norteamérica. Pero ya en el contexto de los videoartistas, los primeros experimentos de los 70 es un personaje llamado Rodrigo Castaño, no sé si para ustedes es familiar. Rodrigo Castaño, hijo de Gloria Valencia de Castaño, ¿sí? Hizo sus primeros experimentos de videoarte en los años 70, y en los años 80 figuras como Gil Charalambos, que él inclusive ha dado conferencias en este mismo auditorio a propósito de otra exposición que se hizo hace 2 años de un videoartista llamado Marcel Odenbach. Los experimentos de Gil Charalambos son supremamente importantes, ustedes pueden ver en internet varios de estos trabajos. Y por supuesto José Alejandro Restrepo, que hasta nuestros días sigue una producción constante dentro del video, ¿no? En el campo de la performance, María Teresa Hincapié, pero solamente es hasta los años 90, por ejemplo en el 90, que María Teresa Hincapié, por su performance registrado en video, Una cosa es una cosa, y también con vitrina, pues gana el primer premio en un Salón Nacional de Artistas. En conclusión, han tenido que pasar muchos años y muchas décadas para que, digámoslo, la institucionalidad museística reciba y acoja estas propuestas de alto nivel artístico, como las pinturas y las esculturas, digámoslo, tradicionales, ¿cierto? Y digámoslo, con esa apertura, pues de esa manera el video como obra de arte pues ya ha empezado a engrosar las filas no solamente de colecciones públicas, sino también de colecciones privadas aquí en Colombia. Entonces, con digámoslo, referencia al caso colombiano, y traté de hacer una síntesis porque es un tema muy grueso, el videoarte en los años 70, 60 y 70, un poco para cuando ustedes visiten la exposición y puedan hacer esa conexión de las formas en que estos artistas contemporáneos franceses exploran sobre las posibilidades de la imagen fija o la imagen en movimiento, acudiendo a inclusive tecnologías caducas como los proyectores de super 8 milímetros, ¿no? O en el caso del video de Pierre Hugh, que es a partir de una maqueta, de un video plano fijo, plano secuencia, acompañado de una banda sonora electrónica especialmente construida en función de la imagen. Entonces, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por su asistencia, espero haber sido claro, y pues tenemos un tiempo como para charlar y pues que tengan preguntas, inquietudes al respecto. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, muy informativa y sobre todo también muy inspiradora. Yo personalmente también estoy explorando el videoarte y quisiera saber qué tipo de iniciativas, además de estas que se están dando ahorita en el Banco de la República, de aquí se hizo la luz, qué otro tipo de iniciativas y movimientos, digamos, nacionales de videoartistas emergentes o consolidados en este momento hay o existen. Ok, buena pregunta. Pues ahora hay yo diría que muchos más eventos que antes, porque como les digo, en la época en que empezó a hacer video Gil Charalambos y José Alejandro Restrepo eran incipientes. En los años 90
cabe mencionar que aquí aparecen los famosos festivales franco-latinoamericanos de videoarte, que en los 90 precisamente se realizaron con el apoyo de la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Embajada de Francia, que fue como un primer espacio de asistencia masiva, donde las personas podían ver videoartes no solamente de Francia, ¿cierto?, sino podían ver de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina. Se hicieron más o menos unos 6 festivales franco-latinoamericanos de videoarte, que después se volvieron Artrónica, artes electrónicas, porque pues ya el espectro de creación se ha ampliado bastante. Ahora ya se habla de net art, de arte digital, de arte situacional, bueno, de todas las herramientas que hay actuales de las nuevas tecnologías, ¿no? La interactividad, que es otro tema grueso dentro de las artes contemporáneas. Sí, pero en el caso reciente pues han estado todos estos salones de arte joven, por ejemplo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Si usted puede hacer una revisión de las últimas exposiciones que se han hecho en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de artistas jóvenes emergentes, ha sido un espacio muy interesante, como de impulso y de apoyo a la creación digital, ¿no? El proyecto Plataforma, ¿sí?, que creo que, no estoy muy enterado, pero creo que con el cambio de alcaldía se acabó este importante espacio, Plataforma, el Alzate Avendaño, ¿no? Ah, bueno, excelente que no se haya acabado, buenísimo. Listo, al comienzo de este siglo hubo más movimiento en el tema de videoarte que ahora, es decir, ahora hay más participación. Tú encuentras más videoartistas en bienales de arte, en exposiciones, en este tipo, por ejemplo, conferencias, pero después de Artrónica y después de Experimenta, que era otro evento muy bien pensado y muy bien organizado, todo se acabó. Es decir, no hay un evento especial para videoarte como lo es de pronto Fotográfica Bogotá para los fotógrafos, que también es otro espacio que se ha venido peleando su posición en los movimientos artísticos colombianos. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.